Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Buenos días, estos son los titulares clave de la semana pasada. Descenso internacional del precio de los alimentos. Nayib Bukele se declara vencedor de las elecciones de El Salvador. Se ordena la liquidación del gigante chino inmobiliario Evergrande. Dimite la gobernadora del Banco Central turco. Tensiones entre Zelensky y Zaluni en Ucrania. Especial conflicto Israel-Hamás. Nueva fase de la campaña militar. Ofensiva contra milicias vinculadas a Irán. Comenzamos este repaso fijándonos en el descenso internacional del precio de los alimentos. El índice de precios de los alimentos elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, se situó en 118 puntos en enero. Es el nivel más bajo de los últimos 3 ejercicios. En comparación con el mismo mes del año pasado, el precio conjunto de los alimentos ha descendido un 10,4%. La caída ha sido especialmente pronunciada en el caso de los cereales, un 18,6% menos, gracias al buen comportamiento del sector agrícola en países como Argentina y Estados Unidos. La FAO calcula que la producción mundial de cereales alcanzó un máximo histórico en 2023 por encima de las 2.835 millones de toneladas métricas. Por su parte, el subíndice de precios de la carne también continuó con la tendencia descendente iniciada a principios de 2023, como consecuencia de la atonía de la demanda y el aumento de la producción en economías como China. Por el contrario, el precio del azúcar se incrementó notablemente, en términos interanuales, un 15,9%, debido a la caída esperada de la producción de los cultivos de caña en Brasil, como consecuencia de los efectos del fenómeno climático de El Niño. Nos fijamos también en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele se ha declarado vencedor de unas elecciones nacionales que giraron en torno a la disyuntiva entre seguridad y democracia. Bukele afirmó el pasado domingo 4 de febrero haber obtenido más del 85% de los votos y 58 de los 60 diputados como mínimo. Así lo publicó el mismo Bukele en X, describiendo el resultado como un récord en toda la historia democrática del mundo. Se trata de una controversia más que unir a la larga lista del polémico presidente. No obstante, nadie duda de su victoria, dada la amplitud con la que encabezaba las encuestas, gracias en buena medida a sus éxitos en materia de seguridad contra las mafias del narcotráfico. Dejamos Latinoamérica y nos vamos hasta China, donde ya se ha ordenado la liquidación del gigante inmobiliario Evergrande. El pasado 29 de enero, un tribunal de Hong Kong falló a favor de los acreedores offshore que pedían la liquidación del gigante inmobiliario para poder así recuperar sus deudas. Recordemos que el default de deuda offshore de Evergrande hace ya 3 años, en diciembre de 2021, fue uno de los detonantes de la crisis inmobiliaria que todavía atenaza al país. Si bien la deuda offshore se estima en menos de una décima parte de los pasivos del grupo, que superan los 300.000 millones de dólares, la posibilidad de recobro es mínima, tal y como atestiguan los escasos céntimos sobre dólar a los que cotiza dicha deuda. Lo cierto es que comienza ahora un incierto proceso de liquidación de las miles de empresas subsidiarias que posee Evergrande en la China continental. No está claro tampoco que las autoridades vayan a permitir que esta liquidación vaya a favorecer a los acreedores internacionales si ello supone la interrupción de proyectos por terminar o en detrimento del pago de los acreedores nacionales. Así, si bien no se espera que la liquidación tenga un gran impacto directo, el proceso podría dañar más aún la maltrecha imagen de China de cara a la inversión extranjera. También llegan noticias desde Turquía, donde ha dimitido la gobernadora de su Banco Central. Hafize Gaye Erkan, la ya exgobernadora del Banco Central de Turquía, presentó su dimisión el pasado 3 de febrero en medio de lo que ella misma ha denominado una campaña de difamación en su contra. Tras un mes en el que varios artículos en la prensa local la acusaban de prácticas nepotistas en la institución, Erkan ha decidido renunciar al cargo. El presidente Erdogan, que en un primer momento salió en su defensa, no ha tardado en nombrar a un sustituto, Fatih Karahan, uno de los vicepresidentes de la institución monetaria. Erkan ha sido la responsable del giro de 180 grados en la orientación de la política monetaria que ha dado Turquía. Desde su nombramiento, el pasado mes de junio, los tipos de interés han subido del 8,5% hasta el 45%, tras la subida acordada en la última reunión de enero. Se trata de un retorno a la ortodoxia monetaria que ya ha generado beneficios al país. Ha registrado superávits corrientes en la última parte de 2023, lo que le ha permitido recuperar el nivel mínimo de reservas internacionales. Parece que el nuevo gobernador, que ha trabajado como economista en la Reserva Federal y ha ocupado puestos directivos en la empresa privada, mantendrá la misma orientación de la política monetaria del BCT.
Y muy pendientes seguimos de Ucrania, donde se está librando una doble batalla, con Rusia por el control del territorio y entre la cúpula militar y política por el poder del país. Las diferencias de pareceres entre el jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhny, y el presidente del país, Volodymyr Zelensky, terminaron estallando la noche del lunes 29 de enero, cuando Zelensky pidió al general que dimitiese, algo a lo que el mando militar se negó y Zelensky no se atrevió a cesarlo. Se trata de la enésima discrepancia entre probablemente las dos figuras más populares de la política ucraniana. El enfrentamiento viene de lejos y se ha ido alimentando a lo largo de los 2 años de conflicto. Comenzó por las diferentes estrategias que cada uno planteaba al inicio del conflicto. Zaluzhny confiaba en que las tropas ucranianas resistirían la invasión, mientras Zelensky era partidario de negociar con Rusia. Posteriormente, Zelensky decidió cesar a algunos oficiales de confianza de Zaluzhny sin consultarlo previamente con él. Y la última de sus disputas surgió a raíz de un artículo del jefe de las Fuerzas Armadas publicado el pasado noviembre en la revista británica The Economist, donde reconocía el estancamiento del conflicto, una opinión que no compartía el presidente. El relevo de Zaluzhny en estos momentos sería un suicidio político para Zelensky, dada la favorable reputación del general entre el estamento militar y el conjunto de la población. De hecho, se trata de la única figura política capaz de hacer sombra al propio presidente Zelensky, que también goza de una elevada popularidad. El otro conflicto del que estamos también muy pendientes es el de Israel y Hamás. Nueva fase de la campaña militar. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró el pasado 1 de febrero que la ofensiva por tierra, mar y aire contra Hamás se concentrará próximamente en Rafah, en el extremo sur de la franja, en la frontera con Egipto. Poco después de las declaraciones se registraron los primeros bombardeos en los alrededores de la localidad. Se teme que el desplazamiento de la campaña militar a la hasta ahora denominada zona de seguridad agrave la delicada situación de cerca de 1,5 millones de desplazados palestinos que se hacinan en tiendas de campaña o a la intemperie. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, advirtió que Rafah es una olla a presión de desesperación y temen lo que pueda venir después. A finales de diciembre, Naciones Unidas elevó el riesgo de inseguridad alimentaria a la categoría de catástrofe, el nivel más alto del baremo. Mientras tanto, continúan las negociaciones de una nueva tregua auspiciadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos. La información filtrada apunta a un posible intercambio de 100 presos palestinos por cada rehén secuestrado por Hamás. Además, el conflicto se está extendiendo a Irán. La escalada de los enfrentamientos a lo largo de Oriente Medio escribe así un nuevo capítulo. El 2 de febrero, Estados Unidos inició una campaña de acciones militares en respuesta al ataque perpetrado por la resistencia islámica de Irak contra una de sus bases en Jordania. De acuerdo al Comando Central de Estados Unidos, se efectuaron más de 125 ataques aéreos contra infraestructuras de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y de milicias afiliadas en territorio sirio e iraquí. Los bombardeos con munición de precisión destruyeron centros de operaciones y de inteligencia e instalaciones logísticas de misiles y drones. Altos cargos de la administración norteamericana han señalado que la campaña militar continuará con el objetivo de enviar un mensaje a las milicias alineadas con Teherán de que Estados Unidos responderá con contundencia cuando sus fuerzas sean atacadas. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.